Pues estamos listos para reanudar. Muchas gracias por ocupar sus lugares, señoras y señores. Y reanudando, queremos agradecer una vez más a nuestros patrocinadores. Ya vieron ahí a uno de ellos, así que muchas gracias por hacer posible este evento. A Agua Capital, a Grupo Modelo, a Heineken México, a Latin America Conservation Council, también a Nestlé, a Fundación Cinépolis, a Fundación Hombre Naturaleza y a Ecofilm Festival. Estamos listos y vamos a reanudar el trabajo con un panel. Este primer panel lleva por título Empujando las fronteras de la innovación. Ya van a ver ustedes por qué. Les voy a presentar a los panelistas. En primer lugar, invitamos a subir al escenario, en este primer sitio, al ingeniero mecánico por el Tecnológico de Monterrey, que tiene un MBA en una universidad alemana también, con especialización en recursos internacionales de gestión y medio ambiente, y que es director de asuntos corporativos de Coca-Cola FEMSA. Le damos la bienvenida a Luis Darío Rodríguez Ochoa. Nuestro siguiente panelista es consultor y asesor reconocido mundialmente, sobre todo en materia de estrategias hídricas e innovación. Es fundador y también es CEO de Water Foundry. Le damos la bienvenida a Will Sarney. Nuestro siguiente panelista ha sido senador, congresista, ministro y consejero presidencial en Colombia. Tiene una amplia experiencia también en el sector privado y desde septiembre de 2018 es presidente de la Asociación Nacional de Servicios Públicos y Comunicaciones Andesco. Le damos la bienvenida a Camilo Sánchez. También invitamos a quien es docente, investigador, empresario, consultor, también columnista, consejero de distintas instituciones y empresas. Y desde este año es el director del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, Manuel Molano. Y como moderadora tenemos a alguien con 20 años de experiencia administrativa, pero también legal en organizaciones con y sin fines de lucro. Está muy comprometida en garantizar el desarrollo de la próxima generación de líderes en la conservación y representa a The Nature Conservancy. Queda a cargo de la mesa y le damos la bienvenida a Wisla Hennigan. Y con Wisla en el escenario, comenzamos. Gracias. Hello? Okay. So, as you just heard, what we are going to do for the next hour or so is talk about innovation in water sustainability. So, we've all been introduced, so I'm just going to go dig right in and start with the questions. So, the first question I have is for you, Will. Can you talk about the state-of-the-art of practices that businesses and water utilities are using in terms of water investments that go beyond business as usual? And how is innovation playing a role in that? Sure, happy to. Being a consultant, I'll reframe the question a little bit. What I'd like to do is talk about what I think is business as usual based on my experience, I think, as a way to sort of level set and talk a little bit about what I think state of the art is and what I find to be interesting and have a greater impact. In the private sector, excluding all the private sector companies here, I absolutely believe that water stewardship is stalled. It's become a corporate social responsibility issue. It's become a risk issue. It has an incomplete value proposition, and therefore it doesn't drive or attract the amount of investment that I believe is warranted. And really what has to happen, and I'll get to that in a minute, is this pivot from water risk, which is really not a priority for businesses as much as business growth and business continuity. So I think that's one of the challenges we see in the private sector from a business as usual perspective. On the public sector side, utilities, we could go on and on. We have aging infrastructure that's underfunded, the inability to really understand how the systems the infrastructure is performing.
We consistently talk about the drought, so language matters. If we keep referring to water scarcity as a drought as opposed to over-allocation, then we're really not going to have the right solutions. We're going to, hope is a strategy. Essentially, we wait for it to rain. And innovation doesn't come easy for utilities. For a variety of reasons, I believe they're sound in terms of, you really can't take risk when access to safe drinking water is your mission. But having said that, there's really a challenge in terms of identifying innovative technologies and new business models and bringing them into the public sector, public utilities. So that's what I think is business as usual and why we're not really scaling solutions as fast as we should. And I'm an optimist, I'm just impatient. So I want to push the business as unusual narrative in all of this. So you talked about state of the art. I know historically when I heard about state of the art and thought about what it really meant, it was technology. And there's certainly a role for innovative technologies. But I really think the exciting part, and we're seeing it here over the next 2 days, is innovation and partnerships. And we don't really push that enough. And for those of you who heard me speak before, I talk about wicked problems. So wicked problems are complex adaptive systems. No one stakeholder can solve wicked problems. And therefore, you need a diverse group of stakeholders to come to the table and develop innovative solutions. And that's not just the private sector and NGOs, it's not just public-private partnerships, it's entrepreneurs, it's NGOs, multinationals, academic institutions, investors in the public sector. And the way to think about this is that everyone has a very different role to play. The public sector has scale, but not speed. Entrepreneurs have speed, but not scale. And everyone is in between, depending on who you are. So innovation for me in business as unusual is thinking about solving problems with that stakeholder group. Much more diverse, really opening up. And I think there's some really interesting examples. So innovation in the private sector, it's really that pivot from risk to business opportunity. What AB InBev is doing with ZX Ventures, you saw the 100+ accelerator, I think is really, really interesting in that they're making investments in startups to solve complex challenges, one of which is water. So think about what multinationals could do if they started making direct investments in startups and help them scale solutions. It's not just conservation, it's really fostering, nurturing entrepreneurs, and you're going to see a little bit of that tomorrow. Also, companies like Microsoft, obviously they're technology companies, so they want to sell a lot of stuff, but they have an AI for Earth program. So how do you take artificial intelligence and solve natural resource problems? I think that's another interesting play that's moving beyond just calculating their water footprint. And then utilities, the big trend for me that I think is incredibly powerful is this digital transformation of our relationship with water. And utilities really are understanding digital technology applications. There was a little bit of discussion about that this morning in terms of imagine if you could determine real-time water quality at the tap and how that would really change how we manage water and innovate around public policy and so on. So digital technologies, I think, are incredibly powerful, really gaining a lot of traction with utilities. IDB released a paper on the future of water, and there's a chapter in there on digital water. I encourage you to look at it. And then also there was a digital water paper that came out with International Water Association and Xylem. So that's my take in terms of what's not working and not scaling, and what I think is the exciting set of solutions. Thank you. Thank you. I like that framing of, I think when people think of innovation, they tend to think of technology, mechanisms for it, but I like that framing of there is innovation needed and who needs to be at the table and how. And also, I forgot to mention what TNC is doing with Techstars. So for me, and this is not a plug for you, but I get it's really... It's a plug for the Techstar head that's out there. Yes, I know.
And I signed up to be a Techstar mentor because I'm Nice. so excited Great. that an NGO is partnering with Techstars to do something different. Yeah. All right, thank you. And next question I have is for you, Dario. How is innovation playing a role in your company in terms of improving water management? And how's the company scaling up innovation in this space? Sí, perfecto, muchas gracias. Pues mira, la parte de innovación yo la relaciono mucho en cómo enmarcamos nuestra estrategia de agua alineada a la estrategia de negocio y de sostenibilidad. En nuestro caso partimos y operamos, Coca-Cola FEMSA opera en 10 países y digamos que el primer componente o el que tenemos que tener dentro de todas nuestras operaciones es la parte de eficiencia, ¿sí? Entonces, desde hace más de 10 años hemos trabajado en mejorar nuestros procesos de gestión, el manejo de agua y también, obviamente, en mejorar con tecnología nuestras operaciones. Esto nos ha podido dar un resultado que creo que es bastante fuerte, que en los últimos 8 años hemos mejorado en un 20% el indicador que usamos en nuestras operaciones, que es el que usa la industria de bebidas, que es básicamente cuántos litros usamos por litro de bebida que ponemos o que producimos. En el caso actual de Coca-Cola FEMSA, a nivel global tenemos un número de 1.59 litros por litro de bebida y la meta que tenemos a cumplir en un par de años es llegar a 1.5 y obviamente eso lo vamos a estar renovando con nuestras metas. Para nosotros es muy importante que la parte de eficiencia sea el pilar de cómo tratamos la estrategia de agua. Otro tema muy importante es la recuperación y el tratamiento de agua, porque eso también puede generar más adelante alternativas de reuso, no nada más para nosotros, inclusive para otras industrias. Adicional a la parte de la eficiencia, que digamos es puertas adentro de la operación, tenemos todo lo que tiene que ver con la comunidad y el medio ambiente. Y aquí, vuelvo a repetir, en 10 países y con muy diferentes tipos de geografías y de comunidades, tenemos que adaptar esa estrategia de acuerdo a las necesidades de las locaciones en donde operamos. Entonces, uno de nuestros primeros pilares en la parte de comunidad, o bueno, son 2, es el acceso y saneamiento. Ese creo que es ahorita uno de nuestros mayores programas. Ese básicamente se enfoca en tener programas que ayuden a tener acceso a agua potable o tratamiento inclusive para proyectos productivos. Y ahí, de hecho, ahorita lo estamos armando junto con todos los socios de la industria mexicana Coca-Cola en México, es llegar al 2030 a poder beneficiar a más de 1 millón de personas en el tema de acceso a agua, porque vemos como una de las prioridades más fuertes para nuestra compañía. Y creo que otro tema también muy importante en donde ha habido gran innovación, y ahí Fundación FEMSA junto con los socios de FEMSA ha sido muy fundamental, es la parte de ayudas en procesos de emergencias o cuando hay algún tipo de desastre. Creo que la parte de acercar tecnologías que ayuden a plantas potabilizadoras fijas y móviles también ha sido gran parte de lo que podemos hacer y trabajar junto con gobiernos y comunidades en acceso. Y el tercer pilar es la parte de conservación. Reabastecimiento desde hace muchos años es uno de nuestros objetivos primordiales, es regresar a la naturaleza al menos la misma cantidad de agua que usamos en nuestros procesos. En México eso lo superamos, ahorita regresamos cerca del 130% del agua que usamos, y eso ha sido a través de muchos programas que tienen que ver con reforestación. En México se han plantado en los últimos 10 años más de 78 millones de árboles, pero creo que más que el número de árboles, el objetivo es el rate que tienen de supervivencia, que se va más allá del 60-70%, porque en realidad eso es lo importante o lo que tienes que buscar en los proyectos de reforestación. Y la parte que también estamos trabajando de la mano con Fundación FEMSA es en los fondos de agua, no nada más en México, sino en el resto de los países donde operamos. Somos socios en la mayoría de los fondos que tenemos de alguna u otra manera operación directa, y trabajamos para que esas cuencas puedan tener proyectos de conservación y de reabastecimiento. Thank you. And if I may ask, obviously you're looking at across your entire organization.
is there opportunities for even greater effort in the areas where the water is more scarce, where it is more, at risk? Do you differentiate in approaches for that? Sí, de hecho, hacemos un proceso interno y también inclusive con inputs de varios de nuestros socios, como te decía, para poder diferenciar de acuerdo a las locaciones en donde estamos cuál es la necesidad. En algunos puede ser el tema de conservación y reabastecimiento, pero en otros casos son poblaciones que tienen mucha agua y el problema es el acceso, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuál es la situación, si es escasez o si es acceso, es donde detonamos el tipo de programa y de actividad en la que vamos a trabajar. Creo que eso es clave porque nos ayuda mucho a que la estrategia esté bien afinada con las necesidades que tiene la comunidad donde operamos. Thank you. Okay, Camilo, a question for you. How is the water sector in Colombia innovating, and what would you say are the most significant challenges that you are observing and Colombian businesses are observing in their attempts to get better at water management and water security? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Yo voy a tratar de no repetir lo que ya han dicho mis compañeros, y creo que es muy importante el rol que estamos desarrollando en Colombia en el proceso con el agua potable. Yo tuve la suerte, tengo la suerte de ser el presidente del gremio que congrega todos los servicios públicos en el país. Se llama Andesco y representamos energía, agua, gas, TICs y televisión. Este gremio tiene una suerte muy importante que manejamos el 6,5% del PIB colombiano y más o menos el 90% del servicio, de cada uno de estos servicios que estamos presentando en todo el país. ¿Eso qué nos da? Una gran oportunidad de tener fuerza con el gobierno nacional, poder presentar propuestas distintas que son avaladas por él porque ven la representación que tenemos nosotros en cada uno de los sectores. Por eso, cuando tuve la suerte de ser ministro de Vivienda, en esa oportunidad nos dimos cuenta que teníamos que hacer algún cambio distinto en lo que tiene que ver con el manejo de las cuencas, por ejemplo. Y en ese manejo de las cuencas, ¿qué encontramos? Que no era fácil la gobernabilidad en el país para sacar un proyecto de ley. Y se hizo a través de un decreto que yo expedí, que fue el decreto 1207 del 2018, donde cambiamos la norma y le dimos la oportunidad a los que están prestando el servicio de agua de poder invertir en todas estas cuencas y poder recuperar parte de esos recursos a través de la tarifa. Ese es un cambio muy importante que se está dando, y ese cambio de tarifa no puede repercutir en más del 1% del valor de la misma para que no tengamos problemas sociales en Colombia. Eso fue muy importante que se hubiera hecho, y de esa manera logramos que ya no sea solamente a partir de las utilidades de las empresas que podían hacer las inversiones, sino a través de este proceso, que además va a ser muy importante porque va a multiplicar por 20 los ingresos que van a tener para hacer esas inversiones y que no van a castigar los PIG de cada una de las empresas. De la misma manera hicimos otro proceso que nos gustó muchísimo, que fue por decreto también más o menos disminuir el consumo del producto, que encontramos en un momento determinado, que el consumo era del 20%, dijimos que teníamos que bajarlo, y ya logramos que la comunidad y que los colombianos en este momento estemos consumiendo mucho menos, y de esa manera utilicemos mucho mejor ese preciado líquido. Igualmente hemos presentado, yo estuve en el Congreso de Colombia por 20 años de senador, y ahí encontramos que hay que buscar gobernabilidad. La gobernabilidad es lo fundamental para que estos fondos de agua funcionen. ¿Y qué encontramos? Hay que buscar puntos de encuentro. ¿Cuáles son los puntos de encuentro que hemos encontrado importantísimos? Por ejemplo, los bosques. Y el bosque lo estamos haciendo en una ley, estamos presentando una ley con los consumidores de Colombia, una asociación muy importante en Colombia, y eso ¿qué hace? Que en todos los municipios de Colombia vayamos a tener un bosque. ¿Qué pasa con eso? Que con esos bosques puede que no en todos lo logremos, pero con que logremos que el 30, 40% de los municipios de Colombia con esa norma puedan tener esa oportunidad, pues eso va a cambiar muchísimo la oportunidad de tener hacia el futuro esa lucha que estamos haciendo contra la deforestación. Eso nos ha hecho cambiar bastante el esquema. Igualmente estamos viendo que otra parte que quieren los colombianos y que vemos que debe funcionar es rendir cuentas. Y acabamos de estar en Cartagena con TNC y con todos los
que están preocupados realmente con las cuencas, con el agua, con los ODS y fundamentalmente con el número 6, pues encontramos que hay que tener un punto de encuentro donde los políticos, los ambientalistas, la comunidad en general pueda participar y podamos mostrar los avances año a año para que de esta manera se vea la diferencia. Igualmente tenemos todo lo que han hablado ustedes, que se está haciendo el reuso, disminuyendo las pérdidas que son fundamentales, pero encontramos en Colombia que esto que estamos haciendo es distinto y por eso queríamos contárselo, porque creemos que se puede extrapolar a todo lo que se está haciendo en este tema. Son 7 los programas que estamos desarrollando de todos los que están hablando aquí y queremos llegar a final en 15 en este instante. Yo fui escogido por ustedes como el champion del sector privado y tuvimos la suerte de trabajar con el gobierno nacional, con el champion que es el ministro de Ambiente y de esa manera poder llegar a tener políticas que realmente ayuden a que esto no sea simplemente un sueño, sino que podamos tener la norma, podamos tener los desarrollos y los resultados y de esa manera poder avanzar. As a politician and somebody who has deep knowledge of how governments work and people who are running for office, what do you say is the roadblock to getting? I mean, it seems to me that if I am running for office and the public can go to their tap, turn on the water, they have water, they're happy, they're not complaining a lot, and I'm a politician and I know there's a problem coming down the road, there's already a problem now, but my constituents are not asking for action or they're not demanding it. They may want it, but it's not their top on the list. And taxing things, fees, etc., are not popular. How do you get people to get past that? And do we need to mobilize individuals to mobilize politicians, or is it a matter of doing this kind of thing, getting people at the table who want to problem solve? Bueno, yo te digo que lo que hemos encontrado es que el gran desarrollo que tiene que lograrse acá son los puntos de encuentro y necesitamos que la comunidad, los políticos, que muchas veces son tomados a la ligera, pero son los que toman las decisiones al final de cuentas, tenemos que tenerlos muy en cuenta. Hoy en Colombia el tema ambiental es fundamental. Hoy hablar no solamente porque tenga o no tenga el servicio, sino quién está hablando de reforestación, quién está hablando del cuidado de las cuencas, quién está hablando de la protección animal, todo eso ya se convirtió en el punto que hace la diferencia entre ganar y perder. Por eso las políticas, los programas de los políticos en la actualidad son totalmente distintas a los que ya se vivieron hace 15 o 20 años. Y hoy por hoy nosotros necesitamos seguir ayudando en ese tema. Pero fundamental es unir la academia, es fundamental tener la parte técnica. Yo tuve la suerte como ministro de que una de las personas que trabaja con ustedes con TNC era mi viceministro, una persona joven que conocía el proceso, y el punto de encuentro fue que la tarifa no podía subir más del 1%. El 1% no hace que haya una revolución si le llega ese incremento para salvar las cuencas, pero la gente cuando ve que se da ese resultado le da tranquilidad pagar el impuesto. Y la otra cosa, que se vean los resultados. A la gente siempre dicen, usted paga impuestos, pero no veo lo que están, en dónde lo están gastando. Y creo que esa es una diferencia importante que estamos logrando. Oh, Manuel, okay, question for you. How can innovation help businesses become more competitive? So where does business get a competitive advantage by, through innovation for water security? Yo creo que la única forma de que un negocio, cualquier entidad, cualquier institución sea competitiva es a través de la innovación. No hay otra forma posible en que se logre una ventaja comparativa frente a los competidores, a menos que haya innovaciones. Y quizás tendríamos que empezar por definir qué entendemos por innovación. No es algo sencillo. De una manera simple pareciera que es hacer lo mismo pero con otro método, con un método que sea más productivo, o usando otra tecnología, pero quizás la innovación es una filosofía de trabajo, una filosofía de pensar en el negocio, es traer conocimiento y soluciones que se generaron en un sector para resolver problemas de otro sector.
Y pareciera que en regiones como América Latina no hay innovación, y resulta que sí hay innovación. La innovación está presente en casi todo lo que hace el ser humano. Si no fuera así, no podríamos explicar decenas de miles de años de evolución de la especie. Quizás lo que hace diferente en los países avanzados o en regiones afuera de América Latina es que existen mercados para la innovación que son separados de los mercados de producto, del mercado de agua o del mercado de infraestructura o del mercado de cualquier otra cosa. El caso mexicano es muy común que se piensa que la innovación es solamente tecnológica y que debe preservarse como un secreto industrial que le otorgue competitividad a quien la genera, ¿no? No hay ninguna forma en que ese conocimiento pueda ser transmitido a otros. Pensamos, por ejemplo, que nadie debe tocar el petróleo mexicano y que solamente lo pueden explotar compañías mexicanas, y que nos parece increíble que no nos transfieran la tecnología, que no nos vendan la tecnología. Bueno, ese es un mercado en donde el que te transfiere la tecnología espera mucho más de lo que estamos dispuestos a pagar por ella, y quiere un pedazo de la renta del petróleo, y entonces pues simplemente podemos esperar 100 años a desarrollar una tecnología alternativa como la que ellos tienen, o podemos negociar, podemos tener una renta compartida. En el caso del sector agua, creo que tendríamos que romper dónde están las innovaciones para lidiar con todos los problemas ambientales de aguas superficiales, cómo lidiar con todos los problemas para transportar el agua de un lado a otro, cómo lidiamos con todos los problemas para distribuir el agua donde está las poblaciones humanas, y de manera muy importante también innovar en cómo las industrias usuarias y los consumidores entienden ese líquido. La verdad es que la sociedad no tiene muchas maneras de administrar problemas de escasez o de administrar problemas de asignación de recursos. Una manera natural es que esos recursos se intercambien en mercados, ¿no? Quizás eso le parece una noción terrible a algunos agentes del Estado, quizás eso no le gusta a ciertos consumidores que dicen, pues si el agua está en todas partes, ¿por qué yo tendría que pagar por el agua que consumo y que más que consumo, que uso y que devuelvo en peores condiciones de lo que la recibí al ecosistema? Y ahí creo que se pueden lograr innovaciones importantes, pero creo que el ingrediente institucional que hace falta en el mundo en desarrollo es que pueda haber un mercado para esas innovaciones, que tiene que haber un dueño claramente definido de esa propiedad intelectual, y esa propiedad intelectual tiene que poder intercambiarse, y si alguien se roba esa propiedad intelectual debería haber algún tipo de castigo, y el monopolio sobre esa propiedad intelectual no puede durar tanto tiempo como el que se imagina el inventor. Y creo que ahí tenemos todavía mucho que aprender. Thank you. So, given the incentive that, as you said, companies have to one day innovate, keep it to themselves, do you think that does that make it an even more important role for government and for NGOs, for example, to play in this space, since that is absolutely not our interest, right? And our interest is in partnering, but in a way that is going to make sure that the knowledge, the new processes, whether it's technology or something else, is shared and used broadly. Yo creo que sin la intervención pública es impensable que puedas crear esos mercados para la innovación. El Estado ha sido fundamental para definir los derechos de propiedad de un montón de cosas a lo largo de la historia de la humanidad. En algún punto la tierra no era de nadie, ¿no? Y entonces el Estado decide cuáles son las reglas y qué tiene que pasar para que un pedazo de tierra
sea de alguien. En algún punto estaba disputa si el trabajo de las personas era propiedad suya o si esa persona podía ser propiedad de alguien más y todo su trabajo y todo lo que se generaba. Y esa disputa la resolvió el Estado, por eso ya no vemos mercados de esclavos y ya no vemos mercados de otras cosas, ¿no? En el caso del agua, los derechos de propiedad están mejor resueltos en unos lados que en otros. Es muy distinto cuando la corona británica dice el agua es de la corona, ¿sí?, a cuando el Estado mexicano dice el agua es de la nación, ¿no? En el caso de la Gran Bretaña, si tienes algún problema con lo que pagas por el agua y casi el mensaje que te están diciendo es manifiéstate afuera del Parlamento o grita algo afuera del Palacio de Buckingham, pero es una potestad soberana del Estado. En México la nación somos todos, entonces yo también soy dueño del agua y pues quizás no importa tanto cómo la use, y hay un problema ahí de comunes, no está totalmente resuelto. Y creo que la propiedad intelectual tiene que tener un proceso parecido, ¿no? Es un proceso que se ha logrado muy bien en algunos lugares del planeta donde la gobernanza sobre ese tipo de recursos es muy buena, y es algo que se ha logrado muy mal, sobre todo en una región como América Latina. O sea, si yo pienso de qué tamaño era la contribución de América Latina al PIB global en 1962, era 6% del PIB global. Hoy es 5.3% del PIB global, porque cada vez más somos una economía global con base en conocimiento, y como no hemos podido asignarle un valor económico correcto en esta región al conocimiento, pues realmente no estamos contribuyendo a los grandes cambios de la economía global. Y eso ocurre en todos los sectores de la economía en la región, desde el sector agricultura y utilities, electricidad, agua, hasta los sectores manufactureros más sofisticados. Y a veces pensamos que es un problema es que nuestros países no mandan a suficiente gente a estudiar nanotecnología, entonces hacemos esfuerzos denodados por tener 3 nanotecnólogos que acaban trabajando en un laboratorio en Londres porque no tenemos la posibilidad de hacer algo así. Y tendríamos que pensar que también hay innovación en la política pública, hay innovación en cómo construimos el mercado, en cómo definimos derechos de propiedad para que las cosas funcionen. Quizás ahí es donde tendríamos que poner muchísima más atención. Gracias. Well, picking up on that, what are the incentives or balance of incentives that you have seen work in, or that you think could work in water sustainability? Sure. So I'll break it out, again, private sector, public sector. So for me, I was at a very large management consulting firm before Water Foundry, and partners would bring me in to talk to their clients about water and why it was an important business risk. Well, it was a complete yawner to the CEO and the C-suite for the most part. Now, again, there are exceptions. So if you lead with water's a risk, you need to do something about it, the sky is falling, you might get some investment. If you flip it around and talk about why water strategy will fuel business growth, you get their attention. And companies take scarce capital and put it into business growth or driving brand equity. So for me, the incentive is how we reframe what we're trying to do here. That it's not just about stewardship, it's not just about risk, it is what is the business opportunity, not just for a company that makes food and beverage products or apparel, but it's for every company that makes anything, has a role to play, even if they have a very tiny water footprint, because what they could bring to bear is their investment capital, their talent, their human capital, basically, and their ability to market and sell whatever it may be. So that pivot from risk to value creation, to me, is absolutely critical in the private sector. And also right now, you're seeing a big movement towards brands with purpose. So people much younger than me want to work for a company that has a purpose. They have values.
And if you are a company that is committed to solving water, for example, or homelessness, or whatever it may be, you've got a competitive advantage to recruit and retain talent. So to me, that's the pivot. Let's build on what we've done so far. On the utility side, public side, I talked about digital technologies, and I'm going to beat that one to death. That if you have very little capital to invest, you better invest it in a really smart way so you can consistently deliver water to the stakeholders that may or may not care, by the way, one way or another. So the way you get real smart is knowing how your assets, your infrastructure are performing, how they might fail, so predictive analytics, but also creating a value chain from the watershed to your infrastructure to your customer and consumer through digital technologies. And it suddenly gives you the ability to be transparent and accountable, which I think will change public policy. So think about data acquisition and analytics all the way from the watershed through assets, the plumbing treatment systems, and all the way to your consumer that has a smartphone that suddenly has the ability to know that, oh my goodness, I have lead in my tap water, I have a problem. So digital is it. And then one last comment, and this gets back to the partnership piece of the puzzle. Utilities don't innovate easily. They do, but it takes a lot of work. And if you're an entrepreneur trying to build a business and you've got a 12 or 24 month sales cycle, you're going to run out of money real quick, regardless of who's funding your venture. So water technology hubs and accelerators have a critical role to play in working with utilities and even the private sector in de-risking technologies and also getting startups to ensure that their business model actually has a buyer. So there's a number of water tech hubs and accelerators globally that are doing a really good job in taking really smart people that have a really clever technology and helping them work with utilities by either funding it in part or providing all sorts of wraparound services to scale innovation. So again, I get excited about digital, but I think I get more excited about partnerships and what we could do as people. Thank you. Dario, question for you. What would you say is, the top one or two barriers to innovation in this space for a company? Perfecto. Mira, para nosotros, y yo creo que derivado de la experiencia que tenemos de tratar de implementar proyectos, sobre todo en la parte comunitaria, te diría que las principales barreras que encontramos es que en muchos de los proyectos no encontramos, en la mayoría de los casos, hacer el modelo de sostenibilidad financiera del proyecto. Entonces lo arrancamos, opera, pero a veces es difícil que la continuidad de ese proyecto se dé a largo plazo porque de alguna u otra manera falta el que tenga la sostenibilidad financiera a largo plazo con participación probablemente de muchos más aliados o muchos más sectores. Otro tema que también nos dificulta el poder llegar a muchos más lugares es, yo diría, la experiencia a nivel local. En muchos de los casos nos hacemos de alianzas con instituciones globales, pero al momento de tratar de ir a una comunidad en particular, no tienes el aliado que sepa muy bien cuál es la situación de esa comunidad, y esto no nada más desde el punto de vista de conocimiento, sino también en la sostenibilidad financiera del proyecto. Esto te puede traer beneficios para que sea de un menor costo. Otro tema que es importante, yo diría, para la parte de los proyectos de agua es la información que tenemos disponible en muchos de nuestros países y de nuestras comunidades sobre la salud de esas cuencas y la información que necesitamos para que los proyectos sean validados y los resultados entonces se contrasten con la información, con una información dura. Y de manera general, para cualquiera de estas iniciativas, un tema que creemos ayudaría a escalar y a quitar algunas barreras es que estos proyectos, ya sea eficiencia, acceso, conservación, sean reconocidos y tengan incentivos dentro de los marcos legales, porque eso obviamente lo que va a hacer es que todo
todos los sectores y todos los jugadores busquen el mismo objetivo bajo una misma meta. Thank you. And the knowledge piece, the data piece ties into what you were saying, right? The technology and Right. being able to crunch that data and provide the information. So Camilo, same question for you with respect to the utilities. Top 1 or 2 barriers that your associates have and face in innovating in this space. Bueno, lo más importante que hemos encontrado en el caso de Colombia y creo que en muchos países latinoamericanos es la falta de continuidad de las políticas. Cada gobierno que llega cree que cumple con su complejo de Adán. Empezamos de nuevo y todo lo que hizo el anterior es malo y tenemos que volver a iniciar perdiendo tiempo y inversiones gigantescas que se han hecho en estos lugares. El otro tema que nos tiene muy preocupados es lo que tiene que ver con la seguridad jurídica. Igualmente tenemos unos cambios radicales en este proceso, donde los inversionistas extranjeros pues no tienen la tranquilidad de hacer las inversiones porque tienen miedo a que les cambien las reglas de juego en la parte tributaria, en temas ambientales y cosas por el estilo. Uno que está creándose muy grave es el que tiene que ver, que antes no pasaba en Colombia, que son las consultas previas con las comunidades indígenas. El agua no tenía ese problema. En los últimos meses y años se ha logrado tener procesos como aquí hablaban de lo que pasó en el Putumayo o lo que pasó en La Guajira, donde las comunidades impiden, por ejemplo, llevar el acceso del agua o las modificaciones que se requieren, y son los abogados los que están haciendo grandes negocios y al final de cuentas ni siquiera las comunidades lograron los beneficios que se deberían tener en un momento determinado. Igualmente las decisiones se vuelven muy políticas en este país y no tenemos tan en cuenta la técnica y eso hace que sigan creciendo las brechas. Hoy por hoy mucha gente está invirtiendo fundamentalmente en las grandes ciudades, porque ahí es donde pueden recuperar fácilmente los recursos, pero siguen quedando esas brechas gigantescas que estábamos viendo al principio de estas conferencias, donde están por encima del 40 o 45% la diferencia entre lo rural y lo urbano, que verdaderamente nos ha hecho sentir bastante miedo. Y otro tema que no sé, acá las CAR son las que toman, las CAR en Colombia son los entes que manejan la parte de decisiones en tema de agua, más que los mismos políticos. Y esas decisiones son bastante complicadas porque en cada departamento es diferente. No hay una cosa nacional, sino es muy regional. Y muchas veces lo malo se extrapola al resto del país. Ahí nosotros tenemos que hacer un cambio importante en ese proceso. Y no quiero repetir lo que ya dijeron mis antecesores, que también se repite en cada uno de sus procesos. And especially in this space, right, where things take time, the innovation takes time, the implementation takes time, and the results definitely take time. And you've got, rotating people in agencies at the highest level and all levels below that. So, Manuel, one question left for you, and I think you already touched on this. And the question is, what can government and civil society do to push innovation? And I think that's, what you were trying to get at with the, creating the markets and the means to make innovation happen. Yo creo que a veces los gobiernos tienen el problema de tener visión de túnel, ¿no? Que no pueden ver qué hay a los lados, sino simplemente se concentran en el problema que tienen enfrente. Y quizás buena parte del problema de los mercados para la innovación en el tema de agua es que se ha visto desde el gobierno el problema como un tema distributivo y como un tema de administrar una escasez permanente cuando podrías enfocarlo de una manera distinta, ¿no? Hay muchas restricciones políticas, no sé, probablemente en México sean mucho mayores que en Chile, pero existen muchas restricciones políticas para ponerle un precio adecuado al agua y un precio que refleje no solamente la calidad del agua, sino la oportunidad de esa agua, con qué presión salió, a qué hora llegó, en qué lugar estaba, todas esas cosas son importantes y esos todos son elementos que no forman parte de los precios del agua en muchos lugares de la región, cosas como lo que comenta
Camilo, en donde pues a lo mejor el agua es de la nación, pero si pasa por mi terreno es mía, ¿no? Y aunque a mí me digan que esa agua que me dieron es para la agricultura, yo puedo poner junto una planta purificadora y vender agua embotellada y no hay manera de que alguien me diga algo. El problema con ese enfoque es que que es un mercado que debería ser muy rentable, no es un mercado tan rentable. Y como no es un mercado tan rentable, no hay tantos incentivos a las innovaciones que podría haber en otros sectores en red como transportes o telecomunicaciones o electricidad. Sin embargo, hay innovaciones ahí muy buenas. A mí me gusta mucho el modelo colombiano, por ejemplo, ¿no? Y que todos los utilities estén agrupados en una empresa da unas ventajas brutales, porque si vamos a hacer un segundo piso, como aquí en la Ciudad de México para los coches, pues podemos en ese segundo piso poner fibra óptica, antenas de telefonía celular, colectores pluviales, todo tipo de infraestructuras y eso nos permite, ese bundling nos permite reducir de manera importante los costos fijos derivados de estas cuestiones que tienen que ver con la red, ¿no? Y entonces ahí hay una innovación pública que ayuda enormemente a que la red funcione mejor. Pero ciertamente yo creo que mientras sigamos pensando en el problema del agua solamente como un tema distributivo y donde el sector público siente la necesidad de intervenir en los precios solamente con esta visión de túnel hacia el problema distributivo, no vamos a poder generar suficiente innovación en el sector de agua y saneamiento. Sería completamente preferible que si queremos subsidiar a gente muy pobre para el tema le diéramos un vale para que fuera y comprara el agua de la calidad que necesita, en la cantidad que necesita, en el momento que la necesita, incluso darle el dinero para que haga eso, mucho más efectivo en una sociedad tan conectada y con tan buenas tecnologías de información. Eso ya debería ser una realidad. Subsidiar en bloque y subsidiar en grandes agregados y subsidiar vía el precio es la mejor manera de destruir este negocio en red, que debería ser un negocio fantástico. Parte del problema es que no nos imaginamos otro mundo porque no lo conocemos, ¿no? El mundo que conocemos, que creó el Estado, que está ahí desde que las ciudades empezaron a tener agua y saneamiento público, que probablemente empieza en el mundo avanzado hace unos 200 años, como 100 en esta región, pues es el mundo conocido y nadie sabe si brincas de ese mundo conocido si te la vas a pasar mejor en otro esquema regulatorio o institucional o de mercado. Thank you. I'm going to see if there are any questions from our audience. Yes, questions. All right. I think we can only probably take 2 or 3, but I saw the young woman right there first. Yeah. Right there. Hola, soy Gabriela Elgueta, de Chile, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el organismo público que regula a las empresas privatizadas que tienen las concesiones de agua potable y saneamiento. Mi pregunta es para Camilo respecto de las tarifas. Me gustaría saber ahí, porque hoy día nosotros estamos en una discusión fuerte y todas las inversiones grandes que uno pudiese hacer, innovación o mejoramiento tanto en saneamiento como en calidad de agua, el impacto tarifario pareciera que fuera muy alto. Eso me llama la atención, ese 1% así como fijo. Y lo segundo, de un punto de vista de equidad. Chile tiene un problema de equidad social y económica brutal. Y la gran discusión respecto de que estas grandes inversiones que uno puede hacer para diversificar, darle más resiliencia a las ciudades, por ejemplo, en temas de reuso de agua, desalación u otro tipo de inversiones más fuertes, tiene que ver con que el consumo, en la torta, la distribución de los usuarios de la cuenca, el que paga la tarifa de agua es el 8% del usuario de esa cuenca. Entonces me gustaría saber cómo ustedes prorratean ese otro costo de los otros, en el caso nuestro 70% de la agricultura, 3% minería, industria, pero solo el 8% consumo humano. Entonces la gran barrera que hay es respecto a por qué tendrían que pagar ese 8% las inversiones totales de la cuenca. Eso. Primero, nosotros tenemos un mecanismo que tú estabas hablando, nosotros tenemos subsidios a los estratos 1, 2 y 3 fundamentalmente, que los
los aplica con el presupuesto nacional el Estado. De esa manera, los estratos altos 4, 5 y 6 ponen parte de los recursos para ayudar a ese componente. Tenemos un ente específico que es el que se encarga de hacer todo el tema de regulación y todo el tema tarifario. Eso no es que el ministerio o nosotros decidamos cómo se hace, y hacen la mejor forma para evitar que las tarifas pues crezcan de una manera desproporcionada. En el caso específico, lo que nosotros hicimos, que sube hasta el 1%, es porque son inversiones que los recursos que está dándose el Estado, parte del Estado, y que no le está llegando directamente al usuario. Ahí estamos buscando ese mecanismo. Igual cuando hicimos la otra norma, que es bajar por decreto, se podría decir, el consumo de la gente, y ya la gente se acostumbró y bajó, y como teníamos un pedazo de ese que era subsidiado, pues liberamos recursos que quedaron en libertad para poder ser utilizados en otros menesteres. El problema que estamos encontrando es que también las cifras no son claras. Tenemos unas cifras que se entregan internacionalmente, pero cuando tú vas al lugar real, los lugares alejados, los lugares periféricos de los países realmente no tienen el servicio que estamos diciendo que se tiene, pero nos gusta tener esa mentira piadosa, la estadística, que funciona y que nos da esa tranquilidad. Gracias. Do you have a mic for him? Bueno. ¿Puedo? Okay. ¿Qué tal? Soy Marco Velázquez, de Maxi Terra, Suiza. Tengo una opinión y querría saber qué opinan sobre esa opinión. Creo que la restricción relevante en materia de una mejor gestión de los recursos hídricos no es de índole tecnológica, sino que es de índole organizacional. O sea, es institucional, es organizacional, es de gobernanza, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que los trabajos de la doctora Ostrom, por ejemplo, sobre cómo gestionar adecuadamente los recursos de uso común, de ella y de la escuela, digamos, de ella y muchos otros, son los que deberíamos tratar de aprovechar, ¿no?, para poder mejorar los resultados, porque la restricción relevante no parece ser la ausencia de tecnologías. No sé qué opinan acerca de eso. Can I dive in? Love your question. Completely agree with you. We have no shortage of technologies that can, in quotes, solve water. What we need is really better public policy, better governance, a variety of ways to define that in order to fix water. So, we just don't manage it well, and we don't communicate what the issues are effectively at all for a variety of reasons, some of which you brought up in terms of there's no incentive to be honest, transparent, and proactive. There's almost every reason in the world to be opaque. Talk to a water utility in the U.S. about scarcity, and they're going to dodge the question because they want to be the last person in that community to restrict economic development and business growth. So I think it's the soft side of water, not the technology side, that we really need to innovate on. And I actually have great hope that we can, because we have to. So thanks for the question. Yo creo que tienes toda la razón, Marco, pero quizás no solamente la escuela de Ostrom, porque hay una parte donde pues sí son comunes, pero hay otra parte en donde no. Y ahí quizás pensaría yo en toda esta escuela de Singularity University y organizaciones exponenciales, y cómo hacer que puedas pasar de un paradigma de escasez como el que tenemos en el sector agua a un paradigma de abundancia, todo el mundo ahora le gusta decir vamos a uberizar el negocio fulano o el negocio mengano. En realidad quizás ahí no es donde están las innovaciones de mercado más sorprendentes que te puedes encontrar afuera. Y a veces son invenciones y son elementos tecnológicos, pero que ya estaban ahí. Elon Musk en una entrevista reciente dice que cuando él piensa sobre un negocio nuevo,
básicamente su primer razonamiento es sobre física de secundaria, ¿no? Y de esa manera pues decide si puede hacer un cohete que regrese para hacer el viaje espacial, o si puede hacer un túnel que transporte un coche, y si puede hacer el agujero del túnel al mismo tiempo que hace el casing de concreto. Pues digo, ahí creo que parte de lo que tenemos que aprender como comunidad de negocio es que si no lo hacen ustedes, que están en el negocio, alguien lo va a hacer, ¿no? Y las lecciones como de Kodak y la fotografía digital creo que podrían aplicarse a todos los sectores que no han tenido una innovación importante en los últimos 50 años. Yeah, I'm glad you brought up abundance. So I absolutely believe we can create abundance through public policy innovation and application of exponential technologies, which Peter Diamandis pushes. But in some ways, we have a perception of abundance that's not real. So when I turn on my tap and I don't pay anything for it, and it always shows up, I believe it's always going to be there, when in fact it's not. So I think we need to flip this around, that it's perceived abundance is business as usual, and it's getting us into trouble, and we need to be transparent, open, and honest to drive public policy innovation. So, glad you brought it up. Buenas tardes. Yo vengo del sindicato de maestros. La pregunta va para el señor Camilo. Yo quisiera preguntarle, nosotros aquí en México, aparte de la escasez tremenda que tenemos de agua, muchas veces nos llegan el recibo del agua de muy mala calidad, ¿sí? Aparte de eso, mi inquietud es la siguiente. En Colombia, ¿qué han hecho o qué tipo de leyes hay para castigar a las personas que tiran el agua de una manera irracional, ¿no? Yo creo que es un líquido que debemos de cuidar y que debemos de, pues todos, de hacer conciencia, ¿no? Porque hay mucha gente que lava el coche con la manguera, ¿no? Y desgraciadamente, digo, como seres humanos, no nos ponemos a pensar que en otros poblados como en Guerrero, en Cuatro Ciénegas, en Oaxaca, pues hay mucha escasez de agua, ¿sí? Entonces, ¿qué medidas en lo personal cree usted que haya hecho el gobierno para erradicar este problema, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias. Yo le digo, usted empezó por lo que ustedes. Encontramos en Colombia que un cambio importante es la educación. Puede usted tener 50.000 normas que a usted lo castiguen. ¿Qué sacamos si tenemos a todos estos, digamos, los mexicanos o los colombianos regando su carro, limpiándolo con agua totalmente potable? ¿Y qué sacamos con ponerles multas si eso lo que hace es que el problema se mantenga? Lo que hemos logrado con algunos de nuestros nuevos políticos, aquí hay uno por ejemplo que está acompañándonos en este escenario, es la cultura de decirle que nosotros tenemos que entregarle a las siguientes generaciones lo mínimo que recibimos nosotros, que tenemos que tener un control. Allá tenemos Superintendencia de Servicios Públicos, tenemos las CAR que hacen el proceso, hay normas para eso, pero lo que ha dado resultado fundamentalmente es la cultura cuando la gente está convencida de ahorrar, de mejorar las cosas. En Colombia decimos que tenemos agua suficiente y que manejamos nuestra matriz muy limpia, está en la sexta del mundo, y el año pasado tuvimos 40% de los 1.100 municipios con problemas de disponibilidad de agua. Entonces lo que muestra es que el cambio climático hace unas jugadas muy grandes, que la estadística nos ayuda a decir que somos muy amplios en la cantidad de agua que tenemos, pero la realidad es otra. Así que gran parte de lo que yo diría es educar a nuestros hijos para que esto cambie y de verdad tengamos conciencia de hacer lo que nos mostraban en el video que también vi al principio. Podíamos antes nadar, podíamos hacer, si lo hicimos mal, pues devolvámonos y hagamos una conciencia distinta. Dario, Will, Camilo, Daniel.
Thank you so much for sharing your knowledge, your experience, your expertise with us, and thank you all for your attention. I've been told this is the last we can do in questions, so we're going to move on with the program. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias a nuestros ponentes, a nuestros panelistas, Luis Darío Rodríguez, Will Sarney, Camilo Sánchez, Manuel Molano y por supuesto a la moderadora Wisla Hennigan.